A comienzos del siglo XX, en Europa se encuentran las naciones más poderosas del mundo, un conjunto de grandes imperios, pero no solo porque poseen colonias alrededor del globo. Imperios en su concepto como tal, tener a varios países, varios ducados, reinos, unificados bajo un solo estado, eso es un verdadero imperio. La corona de emperador es como una especie de corona de rey de reyes. Hasta ese punto han llegado ciertas naciones europeas. Esta Europa es muy diferente a la Europa feudal del Alto Medieval. Es una Europa contemporánea, con naciones muy poderosas y con mucha diferencia del resto de los continentes, tanto a nivel militar como económico. Estos imperios se fueron formando a lo largo de muchos años, pero se podría considerar al Imperio Alemán como el último en formarse y el que más se está imponiendo a los demás, a nivel de dominio europeo. Para formarlo, para crear este poderoso imperio, los alemanes de Prusia y Austria vencieron a los daneses en la Guerra de los Ducados del año 1864, anexando el sur de Jutlandia al territorio alemán. Los germanos se separan y forman dos alianzas rivales, una liderada por Prusia y la otra liderada por Austria, hasta que en la Guerra Austro-Prusiana de 1866, también conocida como la Guerra de las 7 Semanas, los prusianos se imponen y unifican su reino prusiano con toda la región del centro-norte de toda Germania, separando para siempre el territorio germánico en dos. La dominante es la Confederación Alemana del Norte y la otra es la propia Austria, cuyo territorio realiza una alianza con Hungría para formar un nuevo imperio central, el Imperio Austrohúngaro. Los austríacos no se podían quedar atrás. No se podían quedar atrás ante el repentino ascenso de los alemanes del norte y los prusianos, y por ello optaron por formar la doble monarquía con los húngaros, porque Austria ya no es la potencia germánica dominante, tal título le corresponde a Prusia, pero en caso de que los prusianos se le ocurran invadir el sur de Germania, los austríacos no estarán solos porque se han aliado a los húngaros. Esta no es la principal causa de la formación del Imperio de Austria-Hungría, pero sí que es una de las causas más importantes. Un nuevo conflicto bélico se desata en Europa en el año 1870, la Guerra Franco-Prusiana. Los alemanes se enfrentan a Francia, un reino que ha dominado Europa occidental durante muchos siglos, desde la decadencia del dominio español y los Habsburgo hasta la derrota de Napoleón en el año 1815, pero los franceses volvieron a alzarse en pocos años y formaron un nuevo imperio, el de Napoleón III. A nivel histórico, los franceses han derrotado en la mayoría de los conflictos a los alemanes. Casi siempre Francia fue dominante y con el pasar de los siglos, los franceses fueron expandiendo poco a poco sus dominios hacia el este, a territorio germánico. Pero ahora la cosa es muy diferente. Los franceses no tienen que luchar contra reinos o ducados alemanes separados. Ahora se enfrentan a una verdadera unificación alemana, la Confederación Unificada del Norte Alemán. La contienda ahora es muy diferente a lo que sucedió anteriormente, y no solo por la gigantesca cantidad de soldados de la que esta confederación alemana dispone para combatir, sino también porque este territorio se ha industrializado. Su ejército cuenta con la ayuda del ferrocarril para movilizar una gran cantidad de tropas en muy poco tiempo, y como al final los franceses se darán cuenta, los alemanes también tienen armas ligeramente superiores. El fusil de cerrojo Dreyse, que tiene la capacidad de disparar una mayor cantidad de proyectiles que las armas francesas y en menos tiempo.
Todo esto llevaría a la inesperada derrota francesa en la batalla de Sedan del año 1870, en la que el propio emperador Napoleón III es capturado, aunque es liberado al poco tiempo. Sin embargo, su imperio se vino abajo. Pero mientras Francia se vuelve una república, los alemanes se alzan con orgullo y proclaman su propio imperio, el Imperio Alemán. La batalla de Sedan fue el acontecimiento que selló el curso de la guerra franco-prusiana, pero no fue la única batalla librada. En muchos otros combates los alemanes demostraron estar a la altura de una potencia militar como lo es Francia. Es la primera vez que en este lugar existe un verdadero imperio, muy diferente al Sacro Imperio Romano, imperio solo de nombre, porque en el lugar y la época dominaba el feudalismo, no la centralización. Ahora, este imperio alemán es dominante y poderoso. Anexó Baviera y los territorios alemanes del sur, así también como las regiones de Alsacia y Lorena, que estaban en manos francesas y que son declaradas alemanas tras el Tratado de Frankfurt del año 1871. Su derrota no significa que Francia sea débil, sigue siendo una de las principales potencias mundiales, pero lo extraño de todo esto es que lo que a Francia le tardó siglos en lograr, a Alemania le tardó pocas décadas, y este nuevo imperio empieza a dominar Europa Central. Empezando el año 1914, hace 43 años que Europa vive un periodo de paz y prosperidad. Se conoce a esta paz como la Belle Époque, la bella época. Por el momento, en Europa se vive una paz duradera y no hay conflictos bélicos. Se goza de una buena vida tranquila. Lo que sí existe es un delicado equilibrio político, porque todas las guerras anteriores entre las naciones de todo el continente no han dejado del todo bien las cosas. En realidad, solo en los Balcanes hubo un conflicto bélico poco antes de la Primera Guerra Mundial. Es la zona más caliente de Europa. De hecho, fueron dos guerras, una en 1912 y otra en 1913, las guerras de los Balcanes. En 1912 se formó la Liga Balcánica, conformada por Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia. Su inspiración fue la misma Italia unificada y su aplastante victoria contra el mayor enemigo de los países balcánicos, el Imperio Otomano. Los italianos lograron una gran victoria en la Guerra de Libia, un territorio que pasó a formar parte del imperio que los italianos están construyendo en África, pero este conflicto fue el que dejó en evidencia que el Imperio Otomano ya no es tan dominante como lo fue una vez. Los Balcanes es una de las regiones europeas en donde no existe ningún imperio. No hay un imperio centralizado y grande. Hay varias naciones que tienen ciertos conflictos con los austrohúngaros, porque Austria-Hungría ha estado expandiendo su territorio en esta región y las heridas de guerra aún no han cerrado. En este contexto, las naciones balcánicas tienen un aliado poderoso, es otro imperio, y este se encuentra al noreste, Rusia. Rusos, franceses y británicos apoyaron a los griegos en su lucha por independizarse del Imperio Otomano. Así es como se formó la primera República Helénica en 1822, que 10 años después dio paso al reino independiente de Grecia. Desde la segunda mitad del siglo XIX, los rusos apoyaron a serbios, a griegos, a los búlgaros y a los rumanos en sus guerras por independizarse del mismo imperio del sur, el de los turcos otomanos, un imperio que dominó los Balcanes hasta 1912. Aunque para el siglo XIX es un imperio en decadencia. Son los europeos los que tienen el verdadero poder y la mayor influencia mundial.
A Rusia le convenía debilitar a los otomanos para empezar a ejercer su propia influencia en los Balcanes. Además, en pleno nacionalismo del siglo XIX, las naciones balcánicas prefieren estar aliadas con los rusos y no con los otomanos, especialmente por un origen étnico que tienen en común los rusos y los países de los Balcanes. Al igual que la mayoría de los países, todos ellos son una mezcla de muchos pueblos y tienen su propio origen en particular. Aunque dentro de esta particularidad que tiene cada país, Rusia y los países balcánicos tienen una etnia común en sus orígenes que formó sus naciones: los eslavos. Entre los imperios europeos existe una fuerte rivalidad. Los rusos la tienen con los austrohúngaros y los Balcanes son uno de los principales focos de atención de ambos imperios. Los alemanes y los franceses, que a diferencia de lo que pasaba en la Edad Media, en este siglo son aliados de Gran Bretaña, siguen teniendo una fuerte disputa por regiones fronterizas que nunca se terminan de decidir si son francesas o alemanas. Unas disputas históricas que son eternas y no parecen tener fin. Por su parte, Italia, que al igual que Alemania, recientemente ha sido unificada, tiene su propia rivalidad en el norte de la península itálica con franceses y con austríacos. Toda esta fuerte rivalidad entre imperios y naciones grandes da paso a una serie de alianzas entre naciones. La Triple Alianza de 1882 une a Alemania con Austria-Hungría e Italia, y se acuerda que tienen que ayudarse mutuamente en caso de que los franceses invadan su territorio desde el oeste, o en caso de que los rusos lo hagan desde el este. El problema es que los italianos tienen rivalidades fronterizas con los austríacos y este pacto no va a asegurar nada, salvo la paz por un breve periodo de tiempo. En respuesta se crea la Triple Entente, un pacto que une a Francia con Gran Bretaña y Rusia, en caso de que estos países sean invadidos por algunos de sus enemigos. La Triple Entente de 1907 une tres pactos políticos militares anteriores: la Alianza Franco-Rusa de 1892, la Entente Cordiale Franco-Británica de 1904 y la Entente Anglo-Rusa de 1907. Otra de las naciones grandes de Europa Occidental es España, que a pesar de que tendrá jugosas tentaciones por entrar en la guerra a favor de uno u otro bando, nunca entrará en la guerra. España es un país occidental que no se parece a las demás naciones occidentales. Recién empieza a ser industrializada y su economía se encuentra en números rojos, además de que España ya está teniendo su propio conflicto político interno y uno externo con Marruecos. Por lo tanto, entrar en una de las alianzas militares en una guerra que está por venir no es una opción para los españoles. La muy delicada tensión que existe entre estas poderosas naciones europeas va a estallar con el atentado de Sarajevo del 28 de junio de 1914, llevado a cabo por un grupo de nacionalistas serbios que ejecutan varios ataques contra unos militares austríacos de alto rango que están desfilando en las calles de Sarajevo. Producto del atentado, muere el archiduque Francisco Fernando de Austria y los austríacos van a capturar a muchos de los involucrados, pero el asesino es capturado allí mismo, Gavrilo Princip, quien mató al archiduque de Austria y a su esposa con su pistola FN 1910. Antes de suicidarse, Princip fue detenido por los guardias austríacos, le quitaron la pistola y lo llevaron como prisionero, hasta que tuvo un juicio, en donde dijo que su intención era asesinar al general austríaco Oskar Potiorek, quien iba en el mismo vehículo que la pareja de duques, y lamenta la muerte de la duquesa Sofía Chotek. Aún así, declara que no se arrepiente de lo que hizo, de hecho, se siente orgulloso porque está luchando por la independencia de su país.
Los responsables directos del atentado son militantes del movimiento Joven Bosnia, que militan la liberación e independencia de la provincia imperial austrohúngara de Bosnia y Herzegovina. Pero detrás de esta organización nacionalista hay otra organización más secreta y de más alto nivel, a la cual pertenecen militares serbios de alto rango. Se llama Unificación o Muerte, aunque también se la conoce como Mano Negra. Se dice que uno de estos militares de alto rango, el coronel Dragutin Dimitrijević, fue el que le proporcionó a los militantes de la Joven Bosnia toda la información necesaria para llevar a cabo el atentado, las rutas de los austríacos, armas y veneno para suicidarse en caso de ser capturados. Aún así, el coronel Dimitrijević será declarado inocente en 1953 por falta de pruebas en su contra. Por otra parte, el mayor Bojislav Tankosić, que también participó de este atentado, siguiendo las órdenes de Dimitrijević, y que en aquel momento era capitán del ejército serbio, sí será encontrado culpable y encarcelado en una cárcel militar. Sin embargo, cuando se desate la guerra y Austria ataque a Serbia, será perdonado a cambio de defender a su patria. Lo que nadie sabe aún es que el atentado terminará provocando que en poco tiempo el poderoso imperio de Austria-Hungría le declare la guerra al reino de Serbia, y esto active las alianzas militares en las que están metidas todas las potencias europeas, algo que terminará desatando un conflicto bélico en todo el continente, y uno en el que no solo se luchará en Europa, sino también en todos los lugares donde los europeos tienen colonias y territorios intercontinentales, pues la guerra en Europa significa una guerra internacional. Se desata la que será llamada en su momento como la Gran Guerra, históricamente conocida como la Primera Guerra Mundial. Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches.